Hola, buenos días a todos. Daniel, te escuchamos. Hoy presentas tú. Si quieres organizar la oración eh, antes de tu presentación y te escuchamos. Creo que tienes tu micrófono apagado. Días, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos encomendamos en las manos de Dios, que nos dé la sabiduría necesaria para poder seguir entendiendo estos conocimientos que van a ser una herramienta para nuestra vida académica y social en la sociedad. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Voy a compartir la pantalla. ¿Ya la están viendo? Ya. Pues a mí me tocó exponer la alegoría de la línea, o también conocida como la analogía de la línea dividida, que también se encuentra en un libro de la República, al igual que nos mostraba Gustavo el otro día. Acá nos dice que para entender los grados del conocimiento hay que observar y detalladamente estos conceptos de noesis, doxa, episteme, dianoia y dialéctica platónica. Pero en un primer momento vamos a observar, sino más bien que los vamos a ver más adelante, ya en el texto. Bueno, alegoría de la línea, como lo explica, es dividir una línea por la mitad, la cual nos dejará ver claramente, por un lado, el mundo sensible y por el otro, el mundo inteligible. Nuevamente, cada mitad de la línea se divide en dos. En la mitad que corresponde al mundo sensible tendremos a los seres sensibles y a las imágenes. En la mitad que corresponde al mundo inteligible estarán a la vez dos grupos de seres, que son los sujetos matemáticos y las ideas. Y estos conocimientos se dividen en cuatro: imágenes, entes naturales y artificiales, que son los que se encuentran en el mundo material. Entes matemáticos e ideas son los que se encuentran en el mundo de las ideas. Y esta parte de acá yo lo saqué del libro de la República, donde explica no detalladamente cómo es que se hace la división de la línea. Pero eso no lo vamos Te perdimos, Daniel, te perdimos. No estamos oyendo ahorita. Espérate tantito. a ver. Sí. Juan Pablo, ¿podrías apagar tu micrófono, por favor? Espérate tantito, Daniel. Si apagamos nuestras cámaras, ¿no le funcionará más? Puede ser. Daniel, prende tu micrófono. Sí, puede ser, Vani. Prende tu micrófono y empieza a hablar un poquito. No te oímos desde que empezaste, bueno, tienes que volver a empezar en la lámina anterior.
en la segunda parte de la lámina anterior. Ok, voy a apagar mi micrófono a ver si te oímos ahora sí. Adelante, Daniel. ¿Sí me escuchan? Sí, adelante. Como les decía, la alegoría de la línea es dividir una línea por la mitad, la cual nos dejará ver claramente, por un lado, el mundo sensible y por el otro, el mundo inteligible. Nuevamente, cada mitad de la línea se divide en dos. En la mitad que le corresponde al mundo sensible, tendremos a los seres sensibles y a sus imágenes. En la mitad que corresponde al mundo inteligible, estarán a la vez dos grupos de seres, los objetos matemáticos y las ideas. Y estos grados de conocimiento son los que se dividen en cuatro: imágenes, entes naturales y artificiales, son los que se encuentran en el mundo material. Entes matemáticos e ideas son los que se encuentran en el mundo inteligible. Platón pide que imaginemos una línea que en cuatro secciones. Y como pueden ver ahí, tiene cuatro secciones para medir la realidad en los diferentes grados. Como pueden observar, la división acá en medio es la principal. Entonces ya nos queda la teoría dividida en lo que es el mundo sensible y el mundo inteligible. En el mundo sensible nos dirá que tenemos las imágenes, y los entes naturales o artificiales, o también lo que llamará pistis, creencias, sentidos y física. Y en las imágenes pues tenemos obviamente la imaginación y la eicasía, que da como resultado la doxa o la opinión. Y en el mundo inteligible tendremos los entes matemáticos y las ideas. Podemos encontrar también los entes matemáticos y la dialéctica, que da como resultado la episteme, que es la verdad o la ciencia del mundo inteligible. Y es así como se divide esta idea, ¿no?, de la alegoría de la línea en los dos mundos, donde nos deja ver las principales ideas del mundo sensible y el mundo inteligible. Y acá está ya representado lo que es propiamente los fragmentos de los del grado del conocimiento. Si me hace el favor a Héctor Tavares de leer. Sí. Desde... ¿Fácil? Fácil es, sí. Ok. Fácil es suponer que si, como ya vimos, hay 4 clases de objetos, también habrá 4 grados o clases de conocimiento. Platón nos dio una explicación clarísima de este asunto y comenzó valiéndose de una comparación que se conoce como la alegoría de la línea. Platón afirmaba que si a una línea horizontal la dividimos por la mitad,
Entonces, de un lado tendremos el mundo sensible y del otro el mundo inteligible. Nuevamente, si a cada mitad la dividimos en dos partes, en la mitad que corresponde al mundo sensible tendremos a los seres sensibles y a sus imágenes. En la mitad que corresponde al mundo inteligible estarán a la vez dos grupos de seres, los objetos matemáticos y las ideas. En el conocimiento, además de la ignorancia, agnoia, la cual recae sobre el no ser, se distinguen 4 grados. El conocimiento que recae sobre el mundo sensible es la opinión, la doxa, la cual parte de las sensaciones, es cambiante y puede ser falsa. La opinión oscila entre la creencia y la conjetura. Se llama conjetura cuando recae sobre las imágenes del mundo sensible. El segundo nivel de la opinión es la creencia, y ésta se produce cuando percibimos no a las imágenes de los seres sensibles, sino a ellos mismos. El conocimiento que recae sobre los objetos del mundo inteligible se llama ciencia, episteme. La episteme es conocimiento del ser pleno, inmutable, inteligible. Por esta razón, dicho conocimiento se puede traducir en proposiciones invariables y valederas para todo espacio y tiempo. La ciencia tiene 2 grados, el conocimiento racional, dianoia, y la intuición, noesis. El primero es un término medio entre la opinión y la intuición, porque todavía recurre a imágenes, como lo hacen los geómetras. Los objetos de la dianoia son los inteligibles de orden matemático, es decir, los de aritmética y la geometría. La intuición es el grado supremo del conocimiento. Su objeto son las ideas en sí mismas, es decir, las esencias inteligibles. Gracias. Esta es la segunda parte del texto. Si me hace el favor de ayudarme a leer maravillas. En estrecha relación con los grados del conocimiento se encuentra el concepto platónico de dialéctica. En sentido objetivo, la dialéctica establece entre las ideas las relaciones de subordinación o yuxtaposición de acuerdo con los criterios de género y especie. En sentido subjetivo, la dialéctica consiste en el camino ascendente, que va desde las evidencias sensibles hasta la intuición intelectual, para así lograr el conocimiento de las esencias mismas. Leamos ahora un pasaje del diálogo La República de Platón. Figurémonos, por ejemplo, una línea cortada en 2 partes desiguales y cada una de estas que representa el mundo visible y el mundo inteligible, cortada a su vez en otras 2. Y tendrás de un lado la parte clara y del otro la parte oscura de cada uno de ellos. Una de las sensaciones de la especie visible te dará las imágenes, entendido por imágenes, en primer lugar, las sombras y después los fantasmas representados en las aguas y sobre la superficie de los cuerpos y pensamiento. Sí, la otra sección te dará los objetos que estas imágenes representan, quiero decir, los animales, las plantas y todas las obras de la naturaleza y del arte. Lo concibo. ¿Opinas que aplicando esta división a lo verdadero y a lo falso resulta la proporción siguiente? Lo que las apariencias son a las cosas que ellas representan es la opinión al conocimiento. Convengo en ello. ¿Le puedes subir, por favor, Dani? Veamos ahora cómo debe dividirse el mundo inteligible. ¿Cómo?
en dos partes. La primera de las que no puede alcanzar el alma, sino sirviéndose de los datos del mundo visible que acabamos de dividir, como de otras tantas imágenes, partiendo de ciertas hipótesis, no para retomarse al principio, sino para descender a las conclusiones más remotas, mientras que para obtener la segunda va de la hipótesis hasta el principio independiente de toda hipótesis, sin hacer ningún uso de las imágenes como el primer caso y procediendo únicamente mediante las ideas consideradas en sí mismas. Aplica ahora a estas cuatro clases de objetos sensibles e inteligibles cuatro diferentes operaciones del alma, a saber, a la primera clase, la pura inteligencia; a la segunda, el conocimiento razonado; a la tercera, la fe; y a la cuarta, la conjetura. Y concede a cada una de estas maneras de conocer más o menos evidencia, según que sus objetos paséis. Gracias. De nada, Dani. Sí, como hemos visto, es muy similar, ¿no?, a la alegoría de la caverna, donde nos muestra los dos mundos, sensible y el mundo inteligible. Como decíamos, son dos los que reinan, ¿no?, en el género y región inteligible, el bien y el otro, en cambio, visible, lo que viene haciendo en el mundo de la caverna, de comprender mejor el grado del conocimiento que viene del griego noín, intuir, pensar. La noesis es la actividad del pensamiento, nous, por la que éste accede a un conocimiento directo e inmediato del objeto. Y luego viene la doxa, que es el término griego que se suele traducir por opinión, y con el que nos referimos a aquel tipo de conocimiento que nos ofrece certeza absoluta, que no podría ser pues más que una creencia razonable, un conocimiento aparente de la realidad. Y luego viene la episteme, que es el término griego cuya raíz viene a significar saber o conocimiento, que se suele traducir por ciencia, y con el que los filósofos griegos se referían al verdadero conocimiento, por contraposición al conocimiento aparente, a la creencia razonable. Y luego viene la dianoia, que es el término griego que se suele traducir por razón discursiva, y que remite a la capacidad de la razón de obtener conocimiento mediante progresión desde las premisas a una conclusión que necesariamente deriva de aquellas, es decir, el conocimiento. En el final del libro sexto de la República, en él Platón propone una alegoría, ¿no?, para mostrar cómo el mundo sensible y el mundo inteligible se dividen a su vez en dos segmentos, y cómo del mismo modo pueden distinguirse 4 grados de conocimiento agrupados 2 a 2. La analogía de la línea sirve de complemento a la alegoría de la caverna en el libro séptimo. En ambos límites, todos los términos son comunes, salvo 2, cuyo significado se intercambia, lo que en la alegoría de la caverna se llama ciencia, episteme, inteligencia, nous. En la analogía de la línea,
Lo que en el libro sexto se llama ciencia, episteme, en el libro séptimo se llama inteligencia, noesis, que es el grado mayor de conocimiento que Platón pretende abordar, ¿no?, en esta alegoría de la línea. Bien, si con esto termina tu exposición, me gustaría volver a leer el texto de Platón. Gustavo, ¿lo puedes hacer más grande? Solamente el texto, no el texto del profesor, sino solamente la parte de Platón. Si puedes hacer más grande la página que tienes expuesta. Ok, bajar un poquito. Ok, Pedro, ¿podrías leer, por favor, desde el inicio del texto de Platón? Trata de leerlo bastante rápido. Figurémonos, por ejemplo, una línea cortada en dos partes desiguales y cada una de estas que representan el mundo visible y el mundo inteligible, cortada a su vez en otras dos, y tendrás de un lado la parte clara y del otro la parte oscura de cada uno de ellos. Una de las secciones de la especie visible te dará las imágenes. Entiendo por imágenes en primer lugar las sombras, y después los fantasmas representados en las aguas y sobre la superficie de los cuerpos opacos, tersos y brillantes. ¿Comprendes mi pensamiento? Sí. La otra sección te dará los objetos de estas imágenes, que estas imágenes representan. Quiero decir, los animales, las plantas y todas las obras de la naturaleza y del arte. Lo concibo. Si le puedes subir. ¿Opinas que aplicando esta división a lo verdadero y a lo falso, resulta la proporción siguiente? Lo que las apariencias son a las cosas que ellas representan, ¿es la opinión al conocimiento? Convengo en ello. Veamos ahora cómo debe dividirse el mundo inteligible. ¿Cómo? En dos partes. La primera, de las que no puede alcanzar el alma sino sirviéndose de los datos del mundo visible, que acabamos de dividir como de otras tantas imágenes, partiendo de ciertas hipótesis, no para remontarse al principio, sino para descender a las conclusiones más remotas, mientras que para obtener la segunda va de la hipótesis hasta el principio independiente de toda hipótesis, sin hacer ningún uso de las imágenes como en el primer caso, y procediendo únicamente mediante las ideas consideradas por sí mismas. Aplica ahora a estas cuatro clases de objetos sensibles e inteligibles cuatro diferentes operaciones del alma, a saber, a la primera clase, la pura inteligencia, a la segunda, el conocimiento razonado, a la tercera, la fe, y a la cuarta, la conjetura. Y concede a cada una de estas maneras de conocer más o menos evidencia, según que sus objetos participen más o menos de la verdad. Listo. Muchísimas gracias, Pedro. Muchas gracias. Bien. Entonces, bastante bien tu presentación, Daniel. La única cosa es que es, digamos, un poquito la dificultad que hemos tenido todos, y es el hecho de que la idea central sea regida por el texto. Entonces, ¿cuál es la idea central de este texto? ¿Alguien la tiene así rápidamente, después de haberlo leído? Ya lo leímos dos veces. Después de haber leído el texto, ¿cuál es la idea central de este texto? ¿Quién puede así decirla así rápido? No está tan fácil, pero ¿quién? Adelante, Daniel, te escuchamos. Dar a mostrar los dos mundos, ¿no?, que se pueden dar, del mundo inteligible y el mundo sensible, de las ideas, los modelos, ¿no?, y las cosas. Si fuera eso, ¿por qué entonces habla del episteme, de la conjetura, de la opinión, de la doxa?
O sea, no solamente me está hablando de las formas y de las realidades sensibles, me está hablando también de la doxa, de la opinión, de la creencia, de la pistis, del episteme. Por lo tanto, si determinas lo que tú acabas de decir como la idea principal del texto, se te escapa como la mitad del texto. Por lo tanto, necesitas encontrar una idea principal que agrupe justamente todo lo que está diciendo. Lo que me acabas de decir como idea principal, en otras palabras, es una idea secundaria. ¿Cuál es la idea principal? Está haciendo la relación entre qué y qué. O sea, evidentemente que la línea le permite dividir dos mundos. Eso sí es cierto. ¿Ok? ¿Y para qué quiere dividir estos dos mundos? Para mostrarnos que hay un mundo sensible y un mundo inteligible. Eso también es cierto. Ahora, ¿qué más dice? Daniel, ¿estás conectado? ¿Qué más dice? O sea, ¿por qué empezaste con tus láminas poniendo noesis, doxa, episteme, dianoia y por qué no pusiste imágenes, cosas, formas inteligibles, principios inteligibles? ¿Por qué hiciste eso en tu presentación? Es lo que Platón pretende, o sea, como una herramienta básica, ¿no? Para comprender el grado del conocimiento. Dice que... Ok, entonces esa es la otra idea secundaria, justamente que Platón va a clasificar el conocimiento humano según la profundidad que ese conocimiento tenga o el grado de verdad que tenga. Eso sí, muy bien. Entonces, primera idea, dos mundos, uno sensible, otro inteligible. Segunda idea, cuatro maneras de conocer, dos que corresponden al mundo sensible, la conjetura y la creencia, dos que corresponden al mundo inteligible, eh, la ciencia y la contemplación. ¿Okay? O la noesis, podemos poner noesis para usar un término griego. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es entonces la idea general del texto? Está justamente ligando esas dos ideas secundarias, ¿ok? La primera idea secundaria es la idea de que hay dos mundos reales. Segunda idea secundaria es que tenemos dos maneras generales de conocer que corresponden a esos dos mundos. ¿Okay? Entonces es la relación entre los mundos, el inteligible y el sensible, y nuestra manera de conocer. ¿Sí? Eso es lo que es la idea central del texto de Platón. Si quiero ponerlo más filosófico, con esto es suficiente, pero si lo quiero poner de modo más filosófico, puedo poner dualismo ontológico y dualismo nociológico. ¿Sí? Son dos dualismos. El dualismo ontológico, es decir, hay dos mundos, uno inteligible y uno sensible, y hay dos principales maneras de conocer. Uno por la ciencia, que incluye la contemplación también, otro por los sentidos, la sensibilidad, que incluye la opinión y la fe. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué preguntas tienen con respecto a este ejercicio de encontrar la idea principal de un texto? ¿Alcanzan a ver un poquito más cuál es el proceso? O sea, leo el texto y trato de inducir cuál es la idea principal del texto.
¿En dónde verían ciertas dificultades? ¿En dónde sienten que podrían ustedes trabarse en el momento de hacer eso? Bien, entonces quizá no está así súper consciente, bueno, en dónde estaría más mi dificultad, pero entonces lo que sí quiero decirles es esto. Ustedes cuando tienen un texto y que están tratando de buscar la idea principal de su texto, necesitan que la idea principal refleje todo lo que dice el texto. Y al mismo tiempo necesitan que su idea principal no rebase lo que dice el texto. Por ejemplo, si tomo aquí como idea principal la relación que guarda la alegoría de la línea con la alegoría de la caverna, estoy rebasando el texto. ¿Ya? Aquí él no está haciendo eso. Que Daniel se haya podido servir de eso para explicar ciertas cosas, sí, pero no hace parte de la idea general del texto. No puedo desbordar. Entonces, esto es bien importante. ¿Podrías dejar de compartir, Gus, por favor? Okay. Entonces, esto es importante y les voy a decir por qué. Porque es exactamente el mismo ejercicio que nosotros hacemos cuando definimos algo. ¿Okay? Una definición tiene varias reglas. Ustedes ya lo vieron en lógica. ¿Okay? O lo están viendo. Al momento en que en lógica se estudia la simple aprehensión, se estudia justamente la significación de un concepto y cómo se define. ¿Okay? Y una de las reglas de la definición es que tiene que decir explicar lo que la palabra dice sin dejar cosas fuera y sin abarcar cosas que no corresponden, que no están dentro. ¿Ya? Por ejemplo, si defino al hombre como un animal, pues sí, el hombre es un animal, ¿ok? Pero el hombre no es una estrella de mar y tampoco es una mosca y tampoco es un elefante, y esos son animales también. Entonces, decir que el hombre es un animal no es una definición adecuada. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo que caracteriza al hombre dentro de todo el género animal? Es su racionalidad. Entonces, cuando digo el hombre es un animal racional, entonces ahí yo ya estoy definiendo propiamente lo que es el hombre. ¿Okay? Entonces, también podría yo decir, por ejemplo, una definición que sería excesivamente, que sería muy reductora. Podría decir, el hombre, el hombre es un animal orante, por ejemplo. ¿Okay? Digo, pero todos los seres humanos oran. Conozco algunos que no. ¿Verdad? Entonces, con todo y que la capacidad de orar hace parte de la naturaleza humana, si yo nada más defino al hombre como un animal orante, hay algunos hombres que se me quedan fuera de la definición. Entonces, este ejercicio es un ejercicio de lógica, ¿verdad? Que le da rigor a mi manera de pensar y por lo tanto que me ayuda a ir más lejos y más profundo en mi pensamiento. ¿Okay? Entonces, eso es lo que tengo que hacer al momento de identificar la idea principal de un texto. ¿Okay? Entonces, acuérdense, leo el texto y después doy la idea principal del texto. Y después ya me puedo ir a las ideas secundarias. Entonces, el texto es lo que rige la presentación, ¿de acuerdo? Y aquí, Daniel, a pesar de que tu presentación no fue mala, ¿okay? Me parece que tenías que haber empezado por la lectura del texto. ¿Okay? La segunda cosa que también me parece es que no pudimos, a partir del texto, no pudimos seguir todas las nociones que tú nos presentaste al inicio, porque si hubieras empezado por presentar el texto, nos hubieras definido solamente 4
4 maneras de conocer, y en tu tablita había varias, y además no estaban ordenadas conforme a como en el texto venían. Las ordenaste conforme a como venían en el libro, pero no conforme venían en el texto. Y tu prioridad te la daba el texto. Y entonces las 4 que aparecían eran la inteligencia, que es la contemplación, o la intelección, si quieren. Esa intelección es mucho mejor que inteligencia, porque inteligencia es una capacidad, intelección es un acto. Entonces, la intelección. Después venía en el texto mismo la episteme, que es la ciencia, y eso corresponde al mundo inteligible. Y luego venían 2 otras, la pistis, la creencia, y la doxa, la opinión. ¿Okay? Entonces, noesis, episteme, pistis y doxa. ¿Okay? Y entonces, con respecto al texto, tú ya podías ordenar tu cuadrito con respecto a esas 4. Que lo presentes de doxa hacia lo más profundo o de intelección hacia lo menos profundo, no importaba tanto, porque Platón justamente lo hace de las 2 formas en ese texto. ¿Okay? Bien, entonces nos vemos dentro de 20 minutos. Nos vemos a las 11:10 y tómense así un momentito de descanso. No se queden conectados, es mi recomendación. ¿Verdad? No vean sus mensajes, los verán en la tarde. ¿Verdad? A ustedes y muchas gracias, Daniel. Nos vemos entonces en poco tiempo.